bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver las funciones. ¿Qué son las funciones? Bueno, para empezar, las funciones nos sirven para dividir nuestro programa que tenemos elaborado en bloques más pequeños. Imaginen que tienen un programa de unas mínimo 200 o 300 líneas de código. Se facilitaría más la tarea si ustedes dividieran el código en bloques y bueno, obviamente cada bloque haría una función correspondiente. A esto se le llaman funciones. Las funciones tienen la siguiente sintaxis. Primero, el valor que va a regresar la función, seguido del nombre de la función. Y entre paréntesis, todas las funciones llevan paréntesis, lleven o no lleven lo que voy a poner aquí a continuación. Son parámetros, es decir, variables que se ingresan para realizar algo con ellos. ¿Sí? Sería por ejemplo aquí parámetro 2. Pueden llevar parámetro o pueden no llevar parámetro. Y los parámetros que sean necesarios. Seguido del cuerpo de la función. Vamos a poner seguido del cuerpo de la función. Y el código contenido dentro del cuerpo de la función. ¿Qué tipo de valor puede regresar una función? Bueno, vamos a ver. El tipo de valor son los que hemos visto. Void es vacío. Si no va a regresar ningún valor la función, ponemos la palabra void. El nombre de la función, por ejemplo, menú, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y bueno, parámetros que se van a ingresar para hacer algo con ellos. En este caso yo no voy a ingresar ningún parámetro, únicamente mi finalidad es ingresar, poner un menú o presentar un menú en pantalla. Y que me dice, bueno, posteriormente seguimos con el cuerpo de la función. Ok, ya está. Ya tenemos la misma sintaxis de aquí. Si yo quiero ingresar algún valor, yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí, en lugar de void, si yo quiero un valor entero, le pongo int. Si yo quiero un valor flotante, le pongo float. Si yo quiero un valor booleano, le pongo bool. Sí, dependiendo del valor que vaya a regresar la función. Y de igual manera aquí, yo puedo ingresar una variable x de tipo entero, una variable y de tipo flotante, una variable z de tipo carácter y así sucesivamente, o puedo dejarlo sin ningún valor, que es lo que estaba haciendo ahorita. ¿Sí? Para el tipo booleano se regresa únicamente verdadero o falso. Yo aquí, como les comenté, en esta función no voy a ingresar ningún valor ni tampoco voy a regresarlo. Por lo tanto, a mi función por lo tanto, en esto mi función se convierte en un procedimiento. En otros lenguajes de programación los procedimientos tienen palabras reservadas, por ejemplo, procedure. A diferencia de las funciones, siempre que se vaya a utilizar una función en algún otro lenguaje, bueno, en algunos lenguajes, se tiene que forzosamente ingresar parámetros y regresar un valor, o simplemente ingresar parámetros. En el ejemplo de Pascal, bueno, como les comento, es procedure y las funciones tienen su palabra reservada function. Aquí en C no existe esa palabra reservada de procedimiento, por lo tanto se puede usar la función como un procedimiento. En este caso este es un procedimiento. Ya si le voy a regresar algún valor o le voy a ingresar valores, que vamos a ver ahorita, ya se convierte en función. Bueno, lo único que consiste es en tomar mi código. En este caso yo he tomado el del menú, la suma, resta, multiplicación y división. Tomo el código hasta aquí que me muestra mi menú. Corto el código y lo pego dentro del cuerpo de la función. Como no estoy regresando ningún valor, esto es correcto. Ahora, ¿qué pasa con mi programa? Vamos a eliminar esto porque si no me va a dar un error. Voy a compilar mi programa. Ahorita vamos a esperar a que compile. Ok, todo esto me sale porque tengo la librería Allegro ya configurada. Vamos a verlo en videotutoriales más adelante para empezar a desarrollar videojuegos. Ahora sí, si le doy ahí, no me está mostrando el menú que anteriormente me mostraba, más sin embargo, está esperando leer lo que es una opción, ya que viene directamente aquí mi compilador a esta línea y espera leer una opción de tipo entero. Por ejemplo, si yo elijo resta,
y me dice introduce el primer número, 5 5 y me dice la resta de 5 menos 5 es 0. Salimos. Y bueno, ¿por qué no me muestra el menú? Para que recuerden que normalmente el compilador, ¿qué es lo que hace? Primero vienen estas líneas que son las directivas de compilador o los comandos de preprocesador donde tienen símbolo de gato. Ejecuta todo lo que tiene símbolo de gato y posteriormente viene hasta el main. Inicia ejecutando esto, en este caso mi declaración de variables y bueno, mi ciclo for para mantener anidado mi menú hasta que no presione salir. Analiza esta opción y bueno, posteriormente lee lo que es la variable, que fue lo que hizo, me brincó directamente hasta aquí. Si yo quiero mostrar el menú, al momento de que yo tengo que llamar, aquí lo tengo que mandar llamar, por ejemplo, sería menú. Donde yo quiero que se ejecute mi función, tengo que mandarla a llamar. Aquí pongo menú, ok, como no regresa ningún valor, aquí no pongo la palabra, no tengo ninguna variable que recoja ningún valor. Y como no estoy pasando ningún parámetro, pues lo dejo simplemente así. También puedo indicarle que no va a ingresar ningún parámetro aquí, haciendo esto, y sería lo más correcto. Entonces al momento de que yo llamo aquí en mi menú, en mi main principal al menú, recompilo y vamos a ver qué es lo que hace. Ejecuto y ahora sí me está mostrando el menú. Voy a terminar el programa. Ok, sí me está mostrando el menú. ¿Por qué? Porque ya lo estoy incluyendo aquí. Entonces llega, hace los comandos de preprocesador o las directivas de compilador, que son todas estas, y posteriormente se brinca hasta el main. Declara mis variables, reserva el espacio en memoria para mis variables. Posteriormente ingresa al ciclo y menú. Se encuentra esto, menú. Bueno, regresa hacia arriba para ver qué es menú. Encuentra menú, que la sintaxis esté correcta, vacío, no regresa ningún tipo de valor ni tampoco se le ingresa. Y empieza a ejecutar todo lo que hay en el menú. Una vez que ejecutó todas estas líneas, regresa aquí al main otra vez y comienza con la siguiente línea después de la función. Ahora, si yo le doy aquí algún valor, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que aquí, con esto le estoy diciendo que no va a recibir ningún valor. Si yo le quiero poner un valor aquí, en automático me va a dar un error y no me va a compilar, que es lo que me dice aquí, ¿sí? Entonces borramos esto y bueno, esa es la idea de las funciones. Yo tengo ahí una función y la idea es mantener lo menos que se pueda en el main mis líneas de código. Ahora, una vez que declaré esta función, bueno, tengo mi main, lo voy a separar más para no confundirnos, y voy a declarar una función para cada una de las operaciones básicas, que en este caso, por ejemplo, sería esto, la suma, la resta, multiplicación y división. Como si me va a regresar un valor en este caso, vamos a ver cómo, por qué si regresa. Me está regresando valor de tipo flotante. Voy a llamar suma y se le va a ingresar el parámetro x, y, perdón, siguiente mi bloque de programa, mi cuerpo de mi función, y que es lo único que hago, como le estoy indicando que va a regresar un valor, le voy a poner aquí la palabra return, que quiere decir regresa. Este es para regresar el valor. No sé si recuerden al principio que utilizamos el return 0. ¿Por qué? Porque indicábamos que el main va a ser de tipo int, el valor que regresa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, le digo return, ¿qué me va a hacer? Ok, aquí hay una sintaxis, aquí hay algún error. Listo, float x y float y. ¿Qué es lo que le voy a decir? Que me regrese la suma de x más y, es decir, las variables o parámetros que estoy ingresando. A esto se le llama, cuando ingreso el valor se le llama pase por valor. Si yo quisiera por referencia, vamos a verlo más adelante, que se pasa realmente no el valor, sino la dirección de memoria donde se encuentra la variable, pero lo vamos a ver más adelantito. Ok, tenemos aquí que me regresa un valor de tipo flotante, pero se le ingresan dos valores de tipo flotante, aquí los tenemos, x y y. Yo le digo, regrésame la suma de x más y, o sea, el resultado es x más y. En este caso se ve algo innecesario porque solamente es una línea de código, pero imagínense, como les comento, un programa de unas 300, 400 líneas de código, cuando no más,
pues ya segmentado todo y funciones donde llevan más de 100 líneas de código o de 50 o 20 líneas dependiendo. Ustedes pueden utilizar para modificar solamente la función en lugar de modificar todo el programa. Aquí, bueno, ese es el error que me daba hace ratito. Ahorita recompilo para ver que todo esté bien, que todo vaya bien hasta aquí. Ya está, todo está bien. Y bueno, suma, hago lo mismo con resta, multiplicación y división. Copio mi código, resta, multiplicación y división. Y le cambio el nombre, ya tengo una función para cada cosa. Voy a regresar un valor, pero esta va a ser la resta. Y bueno, obviamente lo que me va a regresar no me va a regresar la suma, sino la resta. Multiplicación y va a ser x por y. Ok. Y división sería x entre y. Ok, ahora recompilamos y vamos a ver que no hay ningún error, puesto que no he añadido ninguna línea al main, ni he puesto nada con error aquí. Por lo menos sintácticamente no, a lo mejor lógicamente pueden ocurrir errores, es decir, que el programa haga cosas que uno no desea, pero pues ya eso es cuestión del programador. Ok, lo que voy a hacer aquí es la suma, ya leímos los dos números aquí. ¿Y qué es lo que hago? Una manera de simplificar esto, como les comento, bueno, va a ser lo mismo. La suma de esto sería, aquí dejo el primer número más el segundo, y en el tercero únicamente pongo suma. Y como ingresan dos valores, ¿cuáles son los dos valores que quiero ingresar a la función? N1 y N2. Ok, tengo los dos valores aquí. Y bueno, hago lo mismo para la resta, multiplicación y división. Y ahorita vamos a ver. Resta sería N1, N2. Siguiente, multiplicación, sería lo mismo. Llamo a mi función multiplicación y los parámetros, como le estoy indicando, vamos a recordar, como le estoy indicando en todos que van a ingresar dos parámetros, es decir, dos variables. Mando las dos variables a esta función. ¿Cuáles dos variables? Serían los números leídos n1 y n2. Entonces los mando en este orden, n1, n2. Hay que checar siempre que sea el mismo tipo. Yo estoy leyendo flotantes, estoy pasando flotantes y en las funciones estoy indicando que va a recibir flotantes. Una vez que tenemos nuestras funciones aquí ya definidas, ok, vamos a cambiar división. Vamos a ponerlo, división. Si se fijan en autoayuda me aparece, en autocompletar me aparecen mis funciones declaradas y mis variables. Vamos a pasar los mismos parámetros, n1 y n2, y esta es una manera de llamar a la función, es decir, cuando llegue el compilador aquí va a imprimir este texto en pantalla, va a reemplazar el %2f por un flotante con dos decimales, aquí también, el símbolo lo va a dejar igual, el igual también lo va a dejar igual, y posteriormente encuentra los dos valores, me los reemplaza con n1 y n2, y el último corresponde a la función. Va a ver la palabra división, pero como no sabe qué hacer el compilador, bueno, lo que va a hacer el compilador es ir a buscarlo hacia arriba. Tengo alguna función llamada división, sí, aquí está. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, eso ya es lo que vamos a ver. Compilamos, ejecutamos nuevamente y bueno, elijo suma, el primer número 4, segundo número 3. Si se fijan me sigue apareciendo correctamente todo, únicamente estoy sacando líneas de código del main. Ahora, les comentaba que el compilador cuando llega a leer una función, por ejemplo aquí menú, va hacia arriba a leerla. También tenemos nosotros la oportunidad o la opción de poner todas estas funciones abajo del main. Únicamente tendríamos que poner prototipos. Ahorita vemos que son prototipos. Corto el código y lo voy a pegar abajo, después de la función main. Ya pegué todas mis funciones aquí. Y bueno, lo primero que tengo es el main para poderle dar mantenimiento de manera más fácil. Compilo
y ahí vemos error. ¿Por qué? Porque me dice conflicto de tipos. Todos estos errores se deben a que no he puesto mis prototipos. Saqué del main, saqué de la parte de arriba todas mis funciones ya elaboradas, pero en su lugar yo tengo que decirle al compilador que si existe. En este caso hago lo que es el prototipo, es decir, paso exactamente tal cual el encabezado, como está escrito aquí abajo, suma float x float y, y cierro con punto y coma. Con esto yo le digo al compilador que mi función sí existe, pero la va a encontrar abajo del main. Entonces le pongo float x, float y posteriormente hago lo mismo con todos, incluyendo el menú. El menú era vacío, no importa el orden que los pongan, siempre y cuando estén aquí arriba, pero yo los voy a poner en el mismo orden. Entonces tenemos ya los prototipos aquí: suma, resta, multiplicación y división. Entonces eso es lo que hago. Si ahora compilo nuevamente y ya no me va a dar error, puesto que ya estoy declarando mis prototipos aquí arriba. Entonces, como les comento, con esto yo le digo al compilador que sí existe mi función, pero la va a encontrar después de la función main o función principal. Entonces lo que hago es declarar prototipos con punto y coma exactamente igual. Ahora, una cosa que no he mencionado mucho es lo de las variables. Una variable se puede catalogar por su alcance como variable global o variable local. Voy a anotarlo aquí: variable global, local y global. Son dos tipos de variable. Este tipo de variable, la global, lo que hace es podemos tener acceso a ella desde cualquier parte del programa, incluyendo fuera una línea, un programa fuera de funciones, unas 2000 líneas de código y distribuidas en bibliotecas diferentes, es decir, archivos diferentes. Tendríamos acceso a esa variable ya que es global. Bueno, y ahí viene también lo que es público, pero bueno, ahorita lo que son globales se puede accesar en cualquier parte del programa, de nuestro programa principal. Y una variable local únicamente se accesa dentro de la función, es decir, por aquí, por ejemplo, cuando yo llamo la función suma, en automático tengo dos variables, x y y. Estas variables las estoy declarando yo como parámetros o como pase de por valores, pero al momento de que sale de la función estos valores se pierden o se destruyen, es decir, x y y ya no valen lo mismo, puesto que yo le estoy pasando scan n1 y n2. Si yo declarara una función con una variable llamada, no sé, x, una función que diga x, pues que haga cualquier cosa, simplemente mi función y tenga la variable x, a pesar de que se llame igual que esta, no valen lo mismo, ya que aquella es una variable local que entra cuando se entra a aquella función tiene un valor, pero cuando sale de la función se destruye ese valor. Y la variable global, como les comento, pues no se destruye en cualquier parte del programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La variable global yo la declaro fuera del main y de preferencia aquí arriba, ya sea después de las librerías o después de las funciones. Podría tener yo aquí todas mis variables globales, mientras que mientras que las locales globales, mientras que las locales pues son todas las que hemos estado utilizando. Una vez que salga del main, estas variables que declaro aquí ya no valen, se destruye su valor. ¿Sí? Si yo pasara saliera, bueno, suponiendo que el main fuera otra función, ya que nuestro main es la función principal, pero suponiendo que fuera otra función, al salir de esa función se van a destruir. Entonces, esta es una manera de segmentar el código. Eh, no sé si queda alguna duda, si no, de todas maneras vamos a hacer más ejemplos adelante, de aquí en adelante con puras funciones y procedimientos. Los espero en el siguiente video tutorial, que es la declaración de librerías o bibliotecas.